como el cobre, como el zinc, y lo absorbe la raíz y adentro de la planta se libera de este compuesto, se degrada el compuesto y se libera el elemento adentro de la planta. Y entonces ya va a estar disponible para que la planta lo use. ¿En qué? Pues en todas las cosas que los usa, como estructural, como energético, para ayudar a la turgencia, para activar enzimas, para todas las cosas que ya vimos. De las raíces a la parte aérea, el transporte va a ser en un medio acuoso. Por eso vimos primero agua, porque el agua es el medio donde todos estos nutrientes se van a disolver y se van a transportar a la parte aérea. También decíamos que otra forma de fertilizar, aparte de darles las formas que están en el cuadrito, era a través de los lixiviados de materia orgánica que se llaman ácidos húmicos y que también aportan aminoácidos y otros compuestos aparte de los elementos inorgánicos. Y luego, ¿qué más vimos? Vimos también que a veces hay ayuda de ¿quién? De otros microorganismos para esa obtención de nutrientes. Entonces mencionábamos las asociaciones simbióticas y que estábamos viendo la vez pasada. A ver, para que me vayan diciendo. Micorrizas. Micorrizas y ahorita vamos a hablar de fijación biológica del nitrógeno. En resumen, o sea, todo esto ¿para qué nos sirve? Pues para entender cómo las plantas obtienen los elementos inorgánicos que necesitan para hacer todo lo demás de metabolismo junto con el agua que vamos a ir viendo en el resto del curso. Entonces, ahorita les voy a proyectar y vamos a seguirle de ahí que estamos viendo pues opciones que también favorecen la disponibilidad de los nutrientes y que son estas asociaciones simbióticas que se llaman micorrizas y micorrizas y microorganismos que fijan el nitrógeno. Entonces, a ver, ahorita que lo vean, me dicen, ¿ya la ven? Sí, ya se ve, maestra. Sí. Sí, profe. Ok, entonces decíamos que son las micorrizas, son asociaciones con hongos. Estas son las cifras de los hongos que reconocen a cierta planta. No crean que un hongo va a infectar, vamos a decir, o se va a asociar con cualquier planta. Hay micorrizas, o sea, hongos especiales, que son muchos, una gran cantidad de géneros, para las rosas, para los duraznos, para el maíz, para todas las plantas. Decíamos que en el siglo XX todavía no se sabía bien si se asociaban muchas plantas con estos hongos. Ahorita ya sabemos que es muy común la asociación con micorrizas. ¿De dónde las vamos a obtener? Bueno, si queremos micorrizas para aguacate, vamos al suelo donde están los aguacates, se saca la tierrita, se hace una mezcla con agua y se van extrayendo los hongos y luego esos hongos pues se van purificando y después se regresan y vemos si apoyan o se asocian con las raíces. Es un trabajo bastante laborioso y de esa forma se identifican las micorrizas de aguacate, las micorrizas de rosa, las micorrizas de maíz, las micorrizas de lo que sea. ¿Para qué elementos les sirve? O sea, para las micorrizas a la raíz. Bueno, pues principalmente para fósforo, puede ser un poquito el nitrógeno. El nitrógeno cuando está como nitrato, puede ser calcio, puede ser potasio, eso es lo que le ayuda. Entonces, ¿qué vemos? Que estas micorrizas parecen como si fueran raicitas, como los en función de estar absorbiendo nutrientes para la raíz y ya de la raíz, las raíces lo llevan a la parte aérea y pueden ser ectomicorrizas, quiere decir que crecen por fuera, o pueden entrar a las células y llevar hasta ahí el alimento, porque es una asociación simbiótica, porque a la misma vez que están apoyando a las raíces para obtener nutrientes, la planta les está dando azúcares para que estos hongos sigan creciendo. Entonces, por eso es una asociación simbiótica. Si tenemos un suelo esterilizado, hidroponía o aeroponía, decíamos que entonces
no vamos a tener micorrizas. Esos hongos pues se eliminan si esterilizamos el suelo. Bueno, ¿dudas o preguntas de esto? ¿No? Bueno, entonces, hasta ahí vamos más o menos. En resumen, decíamos que a veces los venden ya en paquete, ya les dicen qué proporción tienen que utilizar. Aquí en esto les dicen para qué planta les va a servir, en qué concentración. Están liofilizadas, lo que hacen es que hacen los extractos de los hongos, los secan con liofilización para que se mantengan vivos, pero secos, y luego pues ya se disuelven en agua y se aplican y le ayudan al resto de la fertilización, complementa la fertilización en la planta. Pero es específica para una planta o para un grupo de plantas. Bueno, entonces decíamos que aquí pues ya le echan también algunos fungicidas, le echan otras cositas y mejora pues el desarrollo de la planta, y esto es lo que vemos más o menos, ¿verdad? Las cifras de los hongos ahí asociadas con la raíz. Ahora vamos a hablar de la fijación biológica del nitrógeno, que me imagino que también ya han visto. El nitrógeno a la planta se le da normalmente al suelo como nitrato, es lo que mejor absorben. Si no se les da como nitrato, se les da ya reducido, ahorita vamos a hablar de eso, que es el amonio. Pero el nitrógeno gas, que está representado así, N2, es el que está presente principalmente en el ambiente que nosotros respiramos, y las plantas también lo incorporan y lo sacan sin que les haga nada, porque es un compuesto muy inerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se va a oxidar, que no lo vamos a asimilar, que no nos va a hacer ni bien ni mal. Es parte de lo que llamamos aire, de la atmósfera que nos rodea. Entonces es un gas que está en gran proporción comparada con otros dos gases, que es el oxígeno y el CO2, además de otros gases que pudiera haber en el ambiente. Pero lo importante para la planta es que de ahí, de ese aire, está captando el CO2 para fotosíntesis y el oxígeno para respiración. Este nitrógeno no lo aprovechan las plantas ni nosotros. Es una molécula con 3 enlaces covalentes entre dos átomos de nitrógeno, y por lo tanto es muy estable, ¿no? Para romper estos 3 enlaces, ¿verdad? Y hacer disponible a este nitrógeno, se necesita una gran cantidad de energía, y las plantas no tienen ni la enzima para romperlo, ni la energía suficiente para romper estos 3 enlaces, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí que, bueno, lo que yo les decía al principio, ¿qué es lo que las plantas absorben si se los aplicamos al suelo? Todas las plantas tienen la capacidad de obtener nitratos, es la mejor forma para la mayoría de las plantas. Algunas se puede complementar con amonio o amoníaco, aquí está el amoníaco, pero si le aplicamos nitrógeno o nitrato, lo tiene la planta que reducir a nitritos, y los nitritos al amonio. Y luego, ¿qué pasa con este nitrógeno reducido? Lo incorpora a un ácido y forma un aminoácido. Eso es lo que sucede. ¿Cuál aminoácido? Pues el ácido glutámico. Sí, es uno de los principales que ahorita vamos a ver. Entonces, esto es lo que normalmente obtienen las plantas. Este es el nitrógeno del ambiente, que no lo pueden obtener porque no tienen ni la enzima ni la capacidad de hacerlo, de romper el enlace. Como verán, para romper este enlace y transformarlo a esta forma, que es esta, ¿verdad? Se necesitan por cada molécula 16 ATPs, ¿verdad? Y una gran cantidad de cambios en electricidad, electroquímicos. Entonces, quiere decir que gasta gran cantidad de energía. Esta energía se va a gastar a través de una enzima, la enzima que transforma este nitrógeno en este amoníaco. Este es amoníaco, puede ser amoníaco o amonio. Son dos porque aquí hay 2 moléculas de nitrógeno. Entonces requiere de una enzima que se llama nitrogenasa.
La nitrogenasa no la tienen las plantas. ¿Qué es lo que las plantas tienen? Tienen nitrato reductasa. Es la enzima que transforma el nitrato en nitrito. Y luego tienen nitrito reductasa. ¿Dónde tienen estas dos enzimas? En las raíces principalmente. Todas las plantas tienen una gran cantidad de nitrato reductasa y nitrito reductasa. Y de esta manera reducen el nitrógeno, a lo mejor ya se los damos, pero si se los damos en exceso desde el principio, genera problemas de pH. Entonces es mejor darles el nitrato, que lo transformen a nitrito amonio y lo incorporen en aminoácidos y ya lo transportan a la parte aérea por xilema con el agua. Y así es como va a distribuirse el nitrógeno de una manera orgánica en toda la planta. Ya de ahí, para lo que necesite esa célula, para hacer ácidos nucleicos, para hacer aminoácidos, para hacer azúcares, para hacer compuestos de pigmentos, toma de este nitrógeno orgánico, que ya está en la forma de aminoácidos. Este es el que representa, pero hay otros aminoácidos. Y entonces los Rhizobium, que son los que establecen principalmente este género, que no es el único, relación con las raíces de algunas plantas que se reconocen. ¿Por qué no establecen relaciones con otras plantas? Porque las raíces no las reconocen. ¿Qué creen que sea lo que hace que se reconozca una planta? ¿Cómo se hace el reconocimiento de una planta con los Rhizobium, por ejemplo? Pues son compuestos de la planta, ¿verdad? Vamos a decir de una planta de frijol, que en particular tiene algún compuesto que forma aquí como resultado de la respiración y que se puede sacar al ambiente. Entonces, cuando está aquí en el ambiente, reconoce alguno de estos microorganismos esa señal, ¿verdad? Ese compuesto que está detectando, a lo mejor es un compuesto que libera pues cierto aroma al ambiente o que lo reconoce por algún compuesto químico y va a llegar hasta esta raíz, si tiene la señal de que esa es la raíz con la que puede establecer la simbiosis, y entonces empieza a formar un nódulo en donde está establecida la colonia de bacterias, ¿verdad? De Rhizobium. Algunas otras bacterias que son también simbióticas son Bradyrhizobium, Sinorhizobium y Photorhizobium. Todas son modificaciones de este género de bacteria. La más común es Rhizobium. Y no van a vivir si no están en relación simbiótica con una raíz de una planta que conocen. Es muy específica la relación. Y específicamente, ¿para qué es? Para aprovechar el nitrógeno gas, reducirlo. En cambio, las micorrizas, como ya veíamos, pues esas son más universales. Todas las plantas pueden ser asociadas o ser reconocidas por algún género de hongo, en ese caso son hongos, y pueden establecer su simbiosis para obtener otros nutrientes, no este. Este es exclusivamente cuando sucede, se le llama fijación simbiótica de nitrógeno. Otra vez, ¿qué le va a dar a la planta esta bacteria? Nitrógeno aprovechable. ¿Qué le va a dar la planta a la bacteria? Comida. Y de esta forma se puede establecer la colonia de bacterias que no van a ser una enfermedad, sino van a ser una relación simbiótica en donde ambos organismos se van a beneficiar. También existen microorganismos de vida libre no simbióticos. Aquí les puse como ejemplos Azotobacter y Clostridium, ¿sí? Que son otras bacterias o organismos que también pueden estar en el suelo. ¿Estos qué van a hacer? Estos sí son capaces de vivir en el suelo, aunque no haya planta, con los residuos de las plantas, de lo que van tirando, lo que se va degradando, les sirve para vivir. Entonces, en esos suelos pueden estar haciendo también la utilización del nitrógeno porque tienen la capacidad de desarrollarse, ¿verdad? Estos Rhizobium. Y entonces, pues va a estar ahí ese nitrógeno ya reducido, ya
disponible para ser aprovechado por cualquier planta que vayamos a sembrar ahí, pero no establecen una relación simbiótica, simplemente trabajan, viven sin la asociación con plantas, siguen haciendo esa capacidad. ¿Por qué? Porque tienen nitrogenasa. La enzima clave en la fijación biológica del nitrógeno es la nitrogenasa. ¿Sí? Entonces, estos de vida libre también pueden vivir solitos, sin asociarse con plantas, viven a expensas ¿de qué? De los residuos de las plantas en el suelo. Y de ahí van a empezar a mejorar, como quien dice, ese nitrógeno gas, lo cambian a nitrógeno aprovechable. Sembramos una plantita, pues ya tiene su nitrógeno disponible. La infección ocurre de esta manera. Tiene que haber un reconocimiento con la raíz de esa planta en particular. Entonces van a llegar hasta pues un pelito radical y empiezan a inducir un crecimiento de este pelo radical. Esto va, fíjense, va haciendo una infección, ¿verdad? Va a ser una bolita al final, un nódulo, pero va creciendo como si fuera una raíz, parecido a una raíz. Aquí, ¿qué es lo que vemos? El hilo de infección. Quiere decir que ya que creció, pues todas estas bacterias van entrando y se instalan en estas células. Y ahí van a llevar que el nitrógeno que están modificando del ambiente y lo van a transportar ya en la forma, o el nitrógeno que esté aquí, porque también hay nitrógeno gas, lo pueden transformar a amonio, a un nitrógeno reducido. Entonces, hay una serie de etapas de reconocimiento, de iniciación, de alargamiento y ya de que entran hasta las células, como vemos aquí, ¿verdad? Entran todo esto es simplasto, pueden pasar por el apoplasto, estar en apoplasto y entrar a otras células en simplasto. Y así se ve un nódulo al microscopio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que este está empezando a crecer, ¿verdad? O ya estableció una asociación, está empezando y estas son los rhizobium, las bacterias. Y cómo están modificando como si están alterando la estructura de la raíz de las células porque le están invadiendo, es como si fuera un pequeño tumor, pero en realidad no es una enfermedad, es una asociación simbiótica. Y todo este reconocimiento y estos cambios están asociados con hormonas. Las hormonas son las que hacen que estas células crezcan de más, que haya alimento para estos bacterias y que se instale esa simbiosis. Y aquí vemos ya también al microscopio un nódulo de alfalfa y en este caso el principal rhizobium que se asocia con alfalfa se apellida, ¿verdad? Como quien dice, su especie es Meliloti. Este rhizobium Meliloti que es para alfalfa pues no va a reaccionar ni siquiera con frijol o con otras plantas, ¿sí? Entonces vemos este nódulo que pues es esto que estábamos viendo anteriormente aquí, pero más en detalle. Entonces vemos que aquí están todas las bacterias o les llaman bacteroides, ¿verdad? Todas las formas que están ahí y están obteniendo alimento de la planta y a la vez le están dando el nitrógeno ya reducido para asimilarlo. Entonces es una fuente de nitrógeno adicional. Si ustedes a esta planta de alfalfa le están dando mucho nitrógeno desde que la siembran, difícilmente va a establecer la asociación simbiótica. ¿Por qué? Porque estas plantas reaccionan, los rhizobium y las plantas reaccionan si casi no tienen fertilizante. Entonces, no crean que automáticamente poniendo la planta con la bacteria van a establecer la relación. Necesita haber deficiencia de nitrógeno para que las bacterias reaccionen con algún compuesto que se esté generando en la planta y establezcan la simbiosis. Entonces, si ustedes tienen una planta bien fertilizada con nitrógeno, aunque sea leguminosa, no va a establecer la relación. Entonces, a estas plantitas, a estas semillas se les siembra y no se les da nitrógeno para que establezcan esa simbiosis con los microorganismos que estén en el suelo.
¿sí? Entonces, lo que va a salir de los nódulos es el nitrógeno reducido asociado con un ácido. Como veíamos, puede ser el ácido glutámico, que va a formar con otro nitrógeno glutamina o asparragina, ¿sí? Entonces, pues ya de ahí el nitrógeno está aquí y está acá. Ya nunca se vuelve a ver en la planta como nitrato, ni como amonio, ni como amoníaco, ni como nitrito. Simplemente el nitrógeno se transporta de una célula a otra o de la raíz al tallo, del tallo a las hojas en forma orgánica en los grupos amino que están en estos aminoácidos. Entonces aquí también, bueno, se sabe que las leguminosas de origen templado, pues estas son las más comunes y tienen específicamente ciertos tipos de Rhizobium. Y también las leguminosas de origen tropical y subtropical se asocian con otro tipo de microorganismos, principalmente el género de planta llamado Vigna, ¿verdad? Que nosotros no consumimos mucho aquí, pero es que es parecido a un ejote. Entonces, también establece simbiosis con otro tipo de bacterias. Y ahorita ya también, pues las venden, hay empresas que van a vender las bacterias que estamos mencionando, ¿verdad? Que también le aplican fungicidas o otros bioestimulantes para que tengan mejor comportamiento las plantas y que no sean atacadas por otros microorganismos que generen enfermedad, le pongan algunos fungicidas. Bueno, esto es con relación a la simbiosis. No sé si tengan alguna duda o pregunta de estas asociaciones que apoyan en la absorción de nutrientes a ciertas plantas, como veíamos, las micorrizas de manera más general, en asociación con ciertas plantas y la fijación biológica del nitrógeno, que esa sí es más específica, y cuando se asocia simbióticamente es generalmente con leguminosas que no estén bien nutridas, es cuando se establece la simbiosis. Y las de vida libre pues benefician a la planta que plantemos ahí. ¿Dudas o preguntas de esto? ¿No? Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de deficiencias. Pueden ser deficiencias o pueden ser excesos. Los nutrientes tienen que estar en las concentraciones adecuadas que ya vimos en el cuadrito de la vez pasada. En mayor concentración, vamos a decir estos, en menor concentración estos, pero lo importante es a qué nivel, no es tanto la concentración es lo que necesitan para funcionar bien y acuérdense que todas deben de estar en balances, no deben haber desbalances porque a lo mejor hay mayor de un elemento y menos de otro porque están compitiendo o a veces uno facilita la absorción de otro. A eso también es un efecto benéfico de los balances en cuanto a una solución nutritiva o a un fertilizante que estemos aplicando, que nos van diciendo en qué concentraciones y en qué forma se tienen que aplicar. Ahora aquí vemos una tabla, resumida de los síntomas. Entonces, ¿cómo se detecta una deficiencia? Por síntomas. Es lo primero que tenemos que buscar. ¿Cuál es el síntoma típico en general de esa deficiencia de nutriente? Aunque ya les había yo dicho que a veces hay deficiencias que se van a manifestar diferente en cada planta. Pero aquí tenemos una generalidad, nada más para que sepamos más o menos por dónde anda la onda. Ahorita vamos a ver una tablita más detallada. Entonces, ¿cuáles síntomas nos indican que hay un problema de nutrientes? Pues puede haber alteraciones en el crecimiento. Por ejemplo, que las plantas no crezcan o que crezcan demasiado larguitas y delgaditas, que sean débiles. Entonces, eso se asocia con ¿qué? Con deficiencias de nitrógeno, fósforo y magnesio. El siguiente paso sería decir, bueno, ¿cuál de estos elementos es el que realmente está afectando a mi planta? Entonces necesitamos asociar esta restricción de crecimiento con algo más. Aquí vemos que otros síntomas asociados con nitrógeno son clorosis,
¿En dónde? En hojas adultas o en hojas jóvenes. Ya ven, aquí se va diciendo a qué se refiere. Ya podemos ir especificando. Si hay un menor crecimiento, un exceso de crecimiento, ya hay clorosis. ¿Clorosis qué quiere decir? Decoloración. Quiere decir que en lugar de estar verde, así bonitas, brillantes, van a tener como un cambio de color oscuro a más claro o incluso a amarillo o naranja. Entonces podemos ir identificando si es en hojas adultas o en hojas jóvenes, pues vemos que ya vamos definiendo que puede ser de magnesio, que puede ser de nitrógeno, que puede ser de potasio, combinando que, claro que aquí vemos que hay más deficiencias, se hace más difícil. Si vemos en hojas jóvenes un problema de crecimiento y clorosis en hojas jóvenes, pues ya tenemos problemas de hierro o de relaciones zinc-cobre o de boro. Entonces, ¿qué otros síntomas hay? Necrosis. Necrosis, que quiere decir que hay pedacitos que se mueren, ¿verdad? Que se ven secos o pueden ser más corchosa la superficie de la hoja. Puede haber muerte de yemas, las muertes de yemas se asocian más con calcio y con boro. La muerte de la punta de las raíces, también tendrían que revisar las raíces, pues están asociadas con deficiencias de calcio y de boro, igual que en la parte aérea. Y las quemaduras quiere decir que se ven las hojas así secas y como dobladitas, como amarillas o de color rojizo. Entonces también hay este síntoma de deficiencia de nitrógeno. Estos síntomas pueden ir avanzando con el tiempo, puede empezar de una forma y seguirle con otros síntomas a medida que sea más severa la deficiencia. El enroscamiento de las hojas también puede indicarnos, pues varios, se pueden confundir todos estos, pues elementos, ¿verdad? Como verán, no es fácil. Lo único que tenemos que estar seguros para hablar de una deficiencia que es que no haya microorganismos, porque a veces si hay una enfermedad por hongos o por bacterias, los síntomas pueden ser parecidos a los de deficiencias. Entonces, en el momento que nosotros empecemos a ver, pues, algunas, pues, microorganismos blanquitos, rojitos, arañitas, no sé, muchos hongos, como algún micelio, pues ya no estamos hablando de deficiencias. Esto es siempre y cuando no haya problemas de enfermedades, porque ese también es un problema, enfermedades o deficiencias. Las deficiencias se manifiestan también en un campo en la generalidad de las plantas, mientras que cuando se trata de enfermedades son por manchoncitos. Entonces no es así homogéneo en todo un surco o en todo un grupo de árboles, sino que se da en un árbol sí, en otro no. Entonces quiere decir cuando vemos manchones que están pues con problemas, con síntomas, por ejemplo, de amarillamiento, clorosis o falta de crecimiento, a lo mejor se debe a problemas de plagas y enfermedades. Entonces, esta partecita necesita uno tener experiencia en las deficiencias y en la planta para saber a qué se hace referencia. Aquí tenemos unos síntomas de los que acabamos de ver, típicos en plantas de rosa y en lechuga. Esto es en lechuga y esto es en lechuga, esto es en rosa. Entonces, ¿qué vemos? Que aquí tenemos deficiencias de nitrógeno, como lo vemos en rosa, por un aclaramiento del color verde, debería de ser más oscuro. Entonces, esto nos está diciendo, esto sería como una clorosis. Esta es otra clorosis, pero muy diferente a esto. Este es un amarillamiento o cambio de color general. Se debe a nitrógeno. Este oscurecimiento de como rojizo aquí y muy oscuras las hojas, en general nos está diciendo deficiencias de fósforo. En el caso del potasio, los márgenes son los que empiezan de verdes a amarillarse y luego a necrosarse. Entonces aquí hay amarillamiento y necrosamiento en etapas avanzadas. Esto, como está asociado, el potasio se va directito a las zonas de en donde hay muchos estomas y se está perdiendo agua, entonces se manifiesta en los bordes de las hojas.
porque el potasio va hacia este lugar en particular y es donde va a haber deficiencias. El manganeso se asocia con clorosis, a esto se le llama clorosis entre las venas. Vemos que las venitas están bien oscuritas, pero que las partes de las células, ¿verdad?, de parénquima, se empiezan a decolorar. Entonces, esto es típico de manganeso. Y el magnesio se parece un poco al de potasio, en este caso para Rosa, pero vemos que es más general, no se da en las puntas. Se dan estas necrosis, ¿verdad?, estas manchados y esta decoloración en todas las hojas. Y entonces nos está diciendo que es falta de magnesio, deficiencia de clorofila. Aquí lo que vemos es lo que pasa con nitrógeno. Si no hay nitrógeno, la planta no crece. Este es de lechuga. Pero cuando le aplicamos un poquito de nitrógeno, que todavía es deficiente, entonces vemos un crecimiento deficiente. Le aumentamos más nitrógeno y crece más, quiere decir que todavía está deficiente. Le doblamos el nitrógeno y vemos que crece más, quiere decir que aquí todavía había deficiencias. Ya si decimos este ya es un buen crecimiento, ya no le seguimos aumentando. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser tóxico. Y aquí vemos lo mismo. Los niveles que se requieren de fósforo para lechuga y de nitrógeno para lechuga, pues vemos que son muy diferentes. Se supone que estas plantitas de lechuga no tienen problemas de nitrógeno si queremos estudiar al fósforo. Estas plantitas, si estamos estudiando al nitrógeno, no deben de tener deficiencias de fósforo. Todos los demás elementos deben de estar presentes para que crezcan las plantitas y estamos estudiando nada más el elemento nitrógeno. Aquí todos los demás elementos están en las concentraciones adecuadas y la única que estamos variando es el fósforo. Y de esta forma se va viendo los síntomas y se van estableciendo los niveles de necesidad de cada uno de los elementos. ¿Sí? ¿Tienen dudas o preguntas de esto? Maestra, Sí. ¿y en todas las plantas ya está igual? Igual no. O sea, primero, estos niveles de nitrógeno son para esta lechuga. Estos niveles de fósforo son para este tipo de lechuga. Aquí no sé, o varias lechugas. Sí lo puedes como extrapolar a otras lechugas, pero estas concentraciones a lo mejor no son las adecuadas. Claro, 0 quiere decir que no hay, pero estos niveles de deficiencia o no son iguales, vamos a decir, para maíz, para soya, para pues no sé, para una planta de rosal, no son las mismas concentraciones. No sabemos con qué niveles de concentración crecen mejor, hablando de este elemento, Estos síntomas sí son más o menos generales. Por ejemplo, esto es para Rosa. ¿Cómo se verían estas deficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio, manganeso y magnesio? En vamos a decir, el maíz, pues sí se ve algo parecido, ¿sí? O sea, el chiste es buscar el síntoma y dónde aparece. Aquí aparece entre las venas, aquí aparece en la parte donde hay transpiración, aquí este color como moradito es muy típico en todas las plantas de deficiencia de fósforo, ¿sí? Asumiendo que no haya algún patógeno. Esta de magnesio pues es más inespecífica. Entonces, si no nos fijamos bien desde que empieza hasta que ya está más complicada, más avanzado el problema de deficiencia, pues podemos confundir un poquito esto con esto. A medida que hay más síntomas, pues ya podemos decir que es magnesio. ¿Sí? Ahora fíjense en esta, que vemos deficiencias de calcio en una variedad de productos y como verán no es exactamente lo mismo. Sí, tenemos que ver cómo se manifiesta en... Sí, dime. Perdón que lo interrumpa, pero tengo una duda. Sí. Si tuviéramos un exceso de algún nutriente, Ujú. ¿cómo se podría como combatir, si se puede llamar de alguna manera?
O sea, si tú ya tienes, si ya la deficiencia está de manifiesto, pues lo que tendrías que hacer es, ya si ya es muy avanzado, ya no puedes hacer nada con la toxicidad, porque la toxicidad está dentro de las células, ¿sí? Entonces, una célula que ya tiene, y bueno, igual aquí, ¿verdad? Aquí también. Aquí decimos, estas son deficiencias. En estas hojas ya no podemos corregir la deficiencia de magnesio o de manganeso. Si hubiera exceso y ves un síntoma de toxicidad, estas hojas ya se echaron a perder. Entonces, lo que tendrías que hacer es, si va a seguir la planta creciendo, vamos a decir que esto lo observaste en partes maduras, que ahorita vamos a ver la tablita que les digo como clave para detectar en qué parte está la deficiencia o el problema. Entonces, de ahí en adelante tú dices, si esto surgió por toxicidad, y tu planta sigue creciendo porque es una planta perenne como el rosal, entonces pues ya no le tienes, si esto fuera toxicidad, ya no le tienes que aplicar fósforo. Estas ya no se van a componer, pero el nuevo crecimiento ya no va a presentar estos síntomas. ¿Sí? Si tú tuvieras un problema de toxicidad, que sí puede haber, porque a veces la gente dice, si, por ejemplo, si 63 es bueno o 53, pues le voy a dar el doble, ¿sí? Pero resulta que en muchos, ya se hicieron trabajos y el doble de este nitrógeno es tóxico. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues cambia los balances hormonales, cambia las relaciones hídricas, cambia los balances con otros elementos y entonces ya no va a crecer. Y eso sería un síntoma de toxicidad, que se inhibe el crecimiento por un exceso de nitrógeno o algo más. Entonces, eso ya no se va a corregir, pero sí se puede reducir la nutrición o evitar seguir aplicando ese nutriente, dependiendo de qué concentraciones estamos hablando para que se dé esta deficiencia o esta toxicidad, suponiendo que fuera toxicidad, para que tú reduzcas la concentración para el crecimiento nuevo. Si ya llegaste a la etapa de madurez y de producción con problemas de toxicidad, pues no vas a tener un buen rendimiento. Y eso ya no se puede corregir. En un árbol, pues claro, de aquí al otro año y al tercer año y al cuarto, pues tienes más chance de ir generando evitar, ¿verdad? Generando una forma de estar aplicando la nutrición, un programa de nutrición que no te genere toxicidad, ¿sí? Esto sí Ok, te profe, indica gracias. deficiencias, sí, entonces el nuevo crecimiento le pones más nutriente. Sería, pero las toxicidades, que hay muchos síntomas también, ya no se pueden corregir. Bueno, entonces aquí vemos el calcio. Deficiencias de calcio es uno de los elementos que con mayor frecuencia genera problemas de crecimiento. Entonces, estas fotos que ven aquí, las fotos anteriores, son de manuales de plantas en donde están estudiando deficiencias y está lleno de fotos de este tipo. Entonces, pueden ir viendo cuáles son los síntomas aquí. Por ejemplo, hay muchas fotos de melón para calcio, para potasio, para magnesio. Este problema, pues ya no se pudo corregir. Es un problema que llegó hasta la cosecha. Bueno, la cosecha, pues ya no nos conviene ni cosechar. En otros problemas, como este de lo que es la mancha amarga, este es mancha amarga, que se llama, porque da un sabor amargo y genera estas manchitas que están aquí por deficiencias de calcio. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se puede corregir. Esta ya es una pérdida porque a la gente no le va a gustar este fruto, ni verlo ni comérselo porque da un sabor desagradable. Este problema también de calcio en cítricos, de deficiencias de calcio, pues ya este fruto tampoco se puede comercializar, esta lechuga tampoco. Son realmente severas las deficiencias para que veamos los síntomas. Aquí vemos en el mango, aparentemente por fuera, bueno, este es el que está mejorcito, pero a medida que hay más deficiencia de calcio, pues vean lo que está pasando, ¿sí? Y no se ve casi desde afuera, sino adentro es donde se nota. Claro, estos manguitos van a ser más chiquitos por el problema que tuvieron de deficiencia de calcio, ¿sí?
Y aquí este tubérculo de papa que se siembra para obtener nuevas plantas, pues también tienen problemas en el tubérculo y se queman los brotecitos. Vean aquí, quemaduras en los brotes, estos ya no van a crecer. ¿Por qué? Por deficiencias de calcio. ¿Sí? Entonces también los jitomates, fíjense, esto es típico de deficiencia de calcio en jitomate. Pero pues no se ve en otros productos, ¿verdad? Aquí no. Es diferente el síntoma que manifiestan ya a nivel de frutos cada producto. Y aquí vemos otras deficiencias de diferentes nutrientes. Aquí hay, por ejemplo, deficiencia de molibdeno, deficiencia de fósforo, deficiencia de fósforo otra vez. ¿Ven cómo se ven bronceaditos? Esto es casi típico de deficiencia de fósforo en general en cualquier planta. En los frutos y en las flores es donde hay más alteraciones, ¿sí? Diferentes. Aquí tenemos pues deficiencia de potasio y deficiencia de potasio. También diferentes síntomas que también se parecen un poquito a los de la rosa, ¿sí? Este es en papa. ¿Y en qué es? Pues aquí nos dicen qué es. Ah, también en papa. Esta también es en papa. Estas láminas, todo esto es parte de libros que si ustedes van a trabajar en una planta en particular, pueden comprarlo y les dice todo sobre esa planta. Por ejemplo, de papa, todo lo que sea de papa, de deficiencias, de toxicidades, y se los ilustran con muchas láminas para que vean cómo se ve. Pero no pueden generalizar. Esto sí se puede generalizar porque es muy típico de deficiencia de fósforo, ¿sí? Pero hay otros que son muy específicos. Fíjense aquí, está causando pues una alteración en el crecimiento, totalmente en todo el crecimiento. Sí, como dice aquí, en hojas que son jóvenes es donde se afecta más. Aquí vemos en hojas también jóvenes, en papa, sí. Todas estas son de papa, de hecho. Todo esto es de papa, ¿sí? Entonces es un manualito de papa de diferentes tipos. Por ejemplo, es lo que se llama clorosis, ¿sí? Esto es bronceado, esto es alteraciones de crecimiento, son lo que estamos viendo, es lo que se nombra. Bueno, entonces les decía yo que para mí, de lo que yo he revisado, esta guía es lo más sencillo que hay. Que yo esta hojita pues la pueden bajar y la tienen ustedes, se me hace que es lo más sencillo y esta hojita se relaciona con la otra hojita que es esta clave, o sea, con esta clave. Entonces, aquí están los síntomas que se van dando para el nitrógeno, para el fósforo, de manera general, localizados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, los síntomas y dónde están. Primero, ¿están en hojas jóvenes? ¿Están en hojas maduras? ¿Son síntomas localizados como bolitas o es general el crecimiento de la planta o es que se altera el tamaño de la hoja, el color de la hoja, en donde se presenta el síntoma? Entonces, aquí les va diciendo, por ejemplo, si ustedes tienen las hojas más viejas de la parte inferior, son las afectadas, ¿sí? Los efectos pueden ser localizados primero y más avanzado el problema general, que es nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nitrógeno es el principal elemento necesario en mayor concentración durante la fase de crecimiento vegetativo. ¿Y en dónde van a estar los problemas de nitrógeno? En las hojas más viejas. ¿Por qué? Porque cuando hay deficiencias de nitrógeno, las hojas maduras, que todavía alcanzaron, que ya son las maduras, que son las inferiores, retranslocan el nitrógeno a las partes jóvenes y se quedan muy rápidamente sin su nitrógeno. El nitrógeno es muy móvil. Entonces, ¿dónde se van a ver las deficiencias de nitrógeno? En la parte madura. En las partes jóvenes no, porque el nitrógeno que estaba en las maduras se retranslocó cuando hay deficiencias a las zonas jóvenes, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, en dónde aparece y cuáles son los síntomas en etapa de desarrollo temprano o más avanzado el problema, ¿sí? Aquí fíjense,
Planta color verde oscuro, con frecuencia, desarrollo, coloración roja y púrpura, pues ¿qué vemos? Los tallos pueden ser más cortos o delgados, pero aunque no haya eso, el color de la hoja automáticamente bronceado, ¿verdad? Así como con la coloración púrpura nos está diciendo que es fósforo. Y eso sí es casi general en todas las plantas. Esto de los cambios de color del nitrógeno en partes maduras también es nitrógeno. Sí, esto es muy más o menos universal, esto también. Ya el magnesio genera manchitas, si se acuerdan, el potasio también es pues va a generar manchitas, ¿sí? En donde el potasio en la zona donde hay transpiración, sí, ahí es principalmente en las nuevas hojas que están transpirando, es donde se va a manifestar el potasio. El magnesio, como forma parte de la clorofila, pues tiene pues moteados, clorosis, van a ser manchitas las que vemos, de acuerdo a donde llegó el magnesio va a estar verde y donde no llegó el magnesio va a tener clorosis o manchas de tejido muerto si ya está muy avanzado, ¿sí? Y así podemos ir viendo, aquí es para hojas maduras, hojas jóvenes. Entonces, las de hojas jóvenes en general implican deficiencias de calcio, de boro, de cobre, de manganeso, de azufre o de hierro. Y en hojas maduras están estos elementos. Los van a encontrar los síntomas en hojas maduras, en hojas jóvenes. ¿Por qué? Porque estos se retranslocan a las hojas jóvenes y los síntomas aparecen en hojas maduras y estos son más difíciles de translocarse de alguna forma o de otra. Entonces, ¿dónde van a aparecer las deficiencias? En las hojas jóvenes, porque las maduras, no van a mandarles a las hojas jóvenes estos elementos, ¿sí? Entonces, aquí rápidamente pueden ver los síntomas. Por eso me gusta esta guía rápida. Luego la tendrían que adaptar o que acostumbrarse a verla en el cultivo de aguacate o en el cultivo de papa o en el cultivo que estén trabajando. Y además aquí ya está resumido. O sea, es como una clave de las que seguramente usaron ustedes en prepa para la clasificación de plantas o de animales. ¿Sí se acuerdan de haber utilizado alguna clave? Que les va diciendo, si estas son arañas, pero si la araña tiene color rojito o tiene las patitas así, es tal. Y si las tiene de esta forma o es de este tamaño, es tal, ¿sí? Entonces, así es una clave parecida para plantas. Entonces, aquí les dice, ¿cuál es la parte que está afectada? ¿Hojas maduras u hojas jóvenes? Esto es para deficiencia. Si es en hojas adultas, ¿cuáles pueden ser los síntomas? Esto es muy rápido, ¿sí? Claro que tendrían que hacer ¿qué? De aquí, ¿qué seguiría? Hacer un análisis del material vegetal, ¿sí? Para que ustedes realmente sepan si la clorosis, por ejemplo, aquí dices hojas adultas, clorosis, que es como color claro, ya quedamos que es color claro. Uniforme, si es uniforme en toda la hoja, puede ser nitrógeno seguramente, y el azufre está entre paréntesis porque a lo mejor pudiera ser azufre, porque son similares los síntomas para deficiencia de nitrógeno y azufre. Pero en primer lugar podemos pensar en nitrógeno. ¿Por qué? Porque es el que se necesita en mayor cantidad durante el crecimiento vegetativo, para todo lo que es fotosíntesis, estructura de todas las hojas, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que es nitrógeno. Pero para estar segura si es nitrógeno o azufre, pues sí tendrían que hacer un análisis nutrimental. Generalmente aquí en la universidad y hay empresas que hacen los análisis. Entonces llevan una muestrecita, aquí vienen muchos los agricultores o productores, a que les hagan análisis de sus nutrientes, de su agua, de su suelo o de su planta. Y de esa manera pueden corregir los problemas que tengan en su cultivo. ¿Sí han visto el laboratorio de suelos que está ahí en la entrada de Chapingo a la derecha con un tanque grande de agua? Ahí es un laboratorio de análisis de suelos y plantas y agua. Y aquí en Huexotla
está una empresa que se dedica también a hacer análisis de agua, suelos y plantas. Y los análisis, pues, no digamos que son baratos, pero no son tan caros para que, bueno, un productor de bajos recursos no va a tener dinero para pagarlos, pero algún productor que tenga una empresita pues ya mediana, sí puede hacer sus análisis, ¿sí? O la otra es esperarse, decir, ah, pues mi plantita tiene clorosis uniforme, y pienso que es esto, bueno, pues voy a tratar de aplicarle algo de nitrógeno y veo qué pasa. Si no se corrige el problema en las hojas nuevas o en el nuevo crecimiento, pues a lo mejor es azufre, entonces también tendría que aplicarle algún sulfato, ¿verdad? En unas plantitas nitrógeno, otra sulfato, y ver cuál de los dos responden mejor en crecimiento, asumiendo que tengan hojas adultas clorosis uniforme. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en esto y en segundo lugar en esto. Ahora, si hay hojas adultas, hay clorosis, que ya vimos lo que es clorosis, ¿verdad? Es un aclaramiento del color o amarillamiento incluso entre venas o en manchas, entonces puede ser magnesio, pero a lo mejor manganeso. El magnesio se necesita en mucha mayor concentración, entonces podemos inclinarnos porque en hojas adultas clorosis y esto sea para magnesio. Porque el manganeso, pues para tener deficiencias de manganeso, realmente es muy poquito lo que necesitan las plantas y pues casi no existe, vamos a decir, pero cuando existe se manifiesta y parecido al magnesio. Luego tenemos hojas adultas con necrosis, que ya también vimos algunas fotos del potasio, en bordes y puntas, porque es donde se da la transpiración, es potasio. Si en hojas adultas la necrosis es entre venas, que también ya lo vimos hace un ratito en la primera transparencia que vimos de plantitas, entonces sería magnesio y a lo mejor manganeso. ¿Mande? La necrosis, ¿cómo es? Necrosis es que se muere el tejido. Mira, te voy a decir aquí. Aquí vemos, aquí en esta. Esto de aquí es necrosis. Esto es necrosis. Nada más que esto es necrosis, pero esta necrosis es en el ápice. ¿Sí? Entonces aquí vemos un gradiente de deficiencia. ¿Dónde hay mayor deficiencia en esta hoja? Aquí en la parte apical, porque ya está necrosada, ya se murió. Esta partecita presenta un problema de potasio, pero todavía no es necrosis. ¿Por qué? Porque aquí hay un poquito más de potasio que aquí. ¿Por qué aquí casi no hay potasio? Porque ya se fue, se eliminó o no llegó hasta ahí porque hay deficiencia. Entonces muere esta partecita. Aquí todavía hay algo de deficiencia. Aquí si se fijan casi no se ve deficiencia porque hay un gradiente dentro de la misma hoja en cuanto al potasio, ¿sí? Entonces esto es necrosis, esto es amarillamiento o clorosis, esto es como un bronceado, esto también es una clorosis, ¿verdad? Que tendría que estar verde oscuro. Este también es clorosis o amarillamiento, pero aquí vemos entre venas. Ya hay otras clorosis, como vamos a ver en la clave, que es de las venas. Pueden estar descoloridas las venitas y no esta parte que aquí está como amarilla, se vería verde y aquí se vería la decoloración. Aquí que vemos manchitas, pero sí es necrosis, fíjate, esta es necrosis, donde se muere el tejido. Aquí nada más es decoloración. Pero ya depende de la distribución de magnesio en esta hoja, en esta, que se va a manifestar más pronto o no más pronto, pero toda esta plantita tiene deficiencias de magnesio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es necrosis? Cuando el tejido se muere. Cuando ya vemos que empieza, ya esto lo tocamos y ya está hasta seco y se cae. Y aquí, claro, no está la puntita, pero aquí hay necrosis. Vemos que las células estas ya se murieron. No todas las células de aquí ni de aquí, pero aquí hay sí necrosis, que son estas manchitas.
Sí, estas para allá van, estas es manchado, pero ya va, si sigue la deficiencia de aquí a 2, 3 días, pues todo esto va a estar como esto, por ejemplo, como todo esto. ¿Sí? Todo va cambiando poco a poco. Bueno, entonces quedamos en que hojas adultas con necrosis ya quiere decir que luego se manifiesta, aunque sea en las puntas, como vemos aquí, o en los bordes, es potasio. Entre venas es magnesio, ¿sí? O sea, si se ve muy amarillas las células y las venitas todavía se ven verdes, es magnesio, aunque puede ser manganeso, pero como esto se necesita en menor concentración y es la segunda opción, pues siempre nos vamos a ir por estas que son la primera opción, ¿sí? Para hacer un diagnóstico rápido, eso sería, pero no es seguro. Tendrían que hacer un análisis de tejido para asegurar que sean estos problemas. Bueno, ahora, si el problema se da en hojas jóvenes y ápices, ya quedamos que pueden ser hojas adultas porque retranslocan los elementos. Entonces, las hojas adultas manifiestan el problema que puede existir en la planta, pero que en las hojas maduras ya retranslocaron cuando hay problema y se quedan sin los nutrientes y pues más rápido van a envejecer, ¿sí? Y cuando se manifiesten hojas jóvenes y ápices, quiere decir que los elementos llegan hasta ahí y difícilmente se van a retranslocar. Entonces, cuando tenemos problemas en hojas jóvenes y hay clorosis, que ya vimos que es clorosis, ya vimos que es necrosis, y la otra es que haya deformaciones, que no crezca la planta bien. Entonces, si son hojas jóvenes con clorosis uniforme, entonces es hierro. Y otra posibilidad sería azufre, pero tenemos que comprobarlo. Lo principal sería pensar en hierro. Si es clorosis entre venas o en manchas, entonces es deficiencia de zinc o de manganeso. Pero el manganeso y el molibdeno se necesitan en muy baja concentración. Entonces, en estos casos pensaríamos que es hierro, aquí que es zinc. En el caso de hojas jóvenes con necrosis o clorosis, puede ser calcio, boro o cobre. Aquí no podemos aclarar bien si es esto o esto, porque es muy similar. Y en el caso de hojas jóvenes y ápices con alteraciones de crecimiento, entonces lo principal que se piensa es el molibdeno, que está en muy baja concentración. Va a ser difícil que encontremos una deficiencia de molibdeno o de manganeso por la concentración que se necesita, pero podría presentarse. Y las deformaciones también son causadas por zinc y boro, por deficiencias de zinc y boro. Aquí, pues claro que no están incluidos los elementos que se obtienen del ambiente, ¿verdad? Aquí no podemos detectar que haya deficiencias de oxígeno, de hidrógeno. Estas claves no sirven para eso. O de CO2, ¿verdad? Del carbono, pues no. Más bien son los compuestos que forman parte de la estructura de la planta, que son los que obtiene principalmente del suelo. Y en este caso, también se manifiesta algo de lo que se llama toxicidad. ¿Cómo se vería la toxicidad nutricional? De manganeso, de boro o por salinidad, o que no sepamos. Bueno, en hojas adultas, por exceso de algún nutriente que llamamos, estos son los que pueden estar asociados más comúnmente, o los que no sabemos, ¿verdad? Que sea exceso de nitrógeno, de fósforo, de potasio, no sé, de cualquier cosa, exceso de toxicidad, por eso dice inespecífica, no sabemos de qué. Puede haber clorosis, necrosis, está más difícil estudiar la toxicidad nutrimental para establecer a qué se puede deber, ¿sí? Pero esto de ver primero qué hoja se manifiesta, que está asociado con la retranslocación de las hojas, de los nutrientes si es que hay o no, los síntomas principales y cómo se manifiestan, ¿sí? En los bordes uniformes, en entrevenas, y ya nos va dando un posible origen de ese problema, ¿sí?
Entonces, esta es una clave sencillita, pero creo que en principio, si ustedes se enfrentan a algo así, no, ustedes pues son de agroindustrias, entonces a lo mejor no les toca mucho hacer trabajos en el campo, pero que sepan que sí hay mucha variedad en lo que puede suceder con relación a la nutrición. Ahora, a ustedes los que sí les interesaría sería el producto con el que están trabajando, si cuando ustedes lo van a cosechar, pues tiene o no tiene problemas, como ya vimos en la anterior esta que está aquí, que muchos productos en post cosecha, en crecimiento o en post cosecha, pueden manifestar alteraciones por nutrientes. Entonces, claro, estos pues, ya no se van a vender. Esto pues ya no se va a vender, ¿verdad? Pero las manzanas, los mangos, a uno que otro limón, ¿verdad? A lo mejor este limón no, pero el chiste es que si este árbol presenta estos síntomas, los otros limones, aunque no tengan síntomas, sí tienen deficiencias de calcio. Y si la vida post cosecha va a ser larga, pues entonces se van a tener problemas, o sea, en ese, pues 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas que los estén almacenando, por decir algo, ¿sí? Entonces hay cosas que en precosecha se ven y pues ya no llegan a la cosecha, pero el chiste es que sepan de dónde se originan estos problemas. A lo mejor, ¿verdad? En diferentes tipos de manzana, la deficiencia de calcio, pues la podemos ver aquí de una manera, ¿verdad? Como es escaldado, esto sería un escaldado, que también se ve un oscurecimiento adentro de la pulpa. Aquí se ve la mancha amarga, lo típico de la mancha amarga, esta tipo de manzana va a tener estas manchitas afuera y un sabor desagradable, por eso se le llama mancha amarga. No va a ser agradable al consumo por deficiencias de calcio. Bueno, eso sería con relación a la nutrición. O sea, un panorama de lo importante fisiológicamente. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas de esto. ¿No? Maestra, sí. Sí, dime. Yo sí tengo una duda. En el caso de la roya, Sí, bueno, este es un hongo que se le sí, da, tiene las plantas del café. sí, Sus manifestaciones son muy parecidas a sí, la deficiencia de magnesio y de potasio, me parece. sí, sí. Entonces, para saber, no, o sea, no se puede, ¿cómo le explico? No se puede erradicar ese problema con aplicando estos No, nutrientes. no, no. También, mira, una cosa es que los problemas de nutrición, de deficiencia o toxicidad, ¿verdad? Como nuestra planta está muy estresada porque haya deficiencia de algo o toxicidad de algo, puede facilitar que el hongo o la bacteria, el problema que tú quieras, como la roya que es un hongo, la ataque. Porque es igual que nosotros, si nosotros no tenemos buena nutrición y estamos débiles, nuestro organismo está débil, pues es más fácil que nos enfermemos de muchas cosas, no por hongos, por bacterias o por virus, porque está nuestro organismo estresado, no está como debe de ser. Y a las plantas les pasa lo mismo. Si tú tienes una buena nutrición, va a ser más difícil que el hongo que esté ahí la ataque comparado con otras plantas. Entonces, si tú no sabes si es deficiencia de nutrientes o es hongo, porque son síntomas parecidos, sí tendrías que ver la distribución en el campo, número 1, porque la distribución de un patógeno no es homogénea, es por manchitas. Entonces, a lo mejor tú vas a ver ahí 2 o 3 plantas de café que tienen síntomas, ¿verdad? Y luego no vuelves a ver nada hasta otra que está por allá. Bueno, pues te está diciendo que difícilmente va a ser un problema de deficiencia o toxicidad de nutrientes, sino que más bien es un hongo. El hongo no ataca todas las plantas así al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ahí sí sería cuestión de ver 2 cosas, que tu planta, si tiene el problema ya de enfermedad, cómo está su nutrición comparado con la nutrición normal que debe tener. Pero el hongo ya se instaló ahí. Lo único que si tú tienes una deficiencia en esa planta o en ese cultivo o en ese huerto, pues tratar de decir, pues este hongo se estableció aquí porque mis plantas tienen deficiencia de
más que en otros lugares de potasio o de magnesio. Pero eso lo tendrías que analizar, las concentraciones en las hojas de potasio, magnesio, y relacionarlo después, si hay deficiencias, con que el hongo se instale más fácil. ¿Sí? O Sí, sea, no maestra. puedes así, Gracias. sí, pero sí existe relación, porque una planta con deficiencia o nutrición excesiva puede estar muy estresada y la atacan más rápido las enfermedades. Eso sí puede ser, pero la enfermedad es la enfermedad y el hongo es el hongo, ¿sí? Digo, la nutrición es la nutrición. Bueno, entonces ya vimos los aspectos hídricos de nada, sí, ya vimos los aspectos hídricos de cómo se sube el agua, cómo se obtiene, que es por el xilema. Ya vimos lo de nutrición, que también va a seguir la misma ruta más o menos que sigue el agua, porque los nutrientes van disueltos en el suelo y después se redistribuyen. ¿Cómo se van a redistribuir? Pues a través de floema. Pero entonces ahorita que veamos algo de fotosíntesis, como los fotosintatos también se redistribuyen en la planta por floema, entonces vamos a hablar un poquito más, hablando de fotosíntesis, del transporte por floema, para que sepan que no es exactamente lo mismo que el transporte por xilema, que me imagino que ahorita ya les quedó claro, que por xilema es flujo de masas, del suelo a la raíz, a la parte aérea, en respuesta a la transpiración de día, y ahí se van los nutrientes. Y en la noche, por la presión de los solutos de respiración, también absorben agua, también, y sube también por flujo de masas hasta donde pueda. En floema es un poquito diferente, pero lo vamos a ver ahora que hablemos de fotosíntesis. Entonces, ay, ¿dónde está? Ya se me perdió. Aquí, estoy aquí. Entonces ahora vamos a hablar de fotosíntesis. A ver, ¿qué saben de la fotosíntesis? Que ya me imagino que en otras clases, en otros lugares, ya han oído del proceso de fotosíntesis. Ay, ¿dónde está? Ahora no veo nada. Espérenme. Ay, creo que no. ¿Sí la están viendo esta presentación? Sí. Rafa. Sí, maestra. Ah, entonces ya la ven, porque de repente se puso todo negro. Bueno, ok. Entonces, a ver, ¿qué me pueden decir aquí viendo estas plantitas de la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? De acuerdo a lo que ustedes ya sepan, ¿qué me pueden decir de este proceso? ¿Es el proceso de obtención de energía de las plantas? Sí, pero ¿de qué? ¿Cómo está esa energía? ¿Qué energía? Dices tú, ¿cómo qué energía? A Es ver. el proceso de la energía lumínica cuando se absorbe por las plantas y se produce en energía química, Sí, que es aprovechable para ellas. sí. Pero fíjate, o sea, quiere decir que las plantas, a diferencia de los animales, tienen la capacidad de aprovechar la energía solar que nosotros no tenemos. Ningún animal, solo las plantas que realizan fotosíntesis, que son plantas superiores y algunas algas inferiores que pues hacen algo similar con otros pigmentitos y eso a la fotosíntesis, pero todas las plantas superiores presentan este proceso, que como dicen ustedes, es el aprovechamiento de la energía del sol, ¿verdad? De la energía solar para generar energía química. Cuando nosotros hablamos de energía química, primero, ¿qué es la energía solar? Es la energía de las partículas luminosas que están en el ambiente, que vienen del sol, ¿verdad? O de una lámpara, y que viajan en el espacio. Esas partículas luminosas tienen energía porque viajan en el espacio en ondas. Son fotones, se llaman fotones, esas partículas luminosas emitidas por el sol. Y vienen viajando a lo largo de la atmósfera o de donde estén, ven en el ambiente, por longitudes de onda. Y esas partículas, esos fotones, según la longitud de onda que tengan, cortita o grande,
tienen más energía, los fotones que viajan rápido, así, rápido, en esas ondas, o menos energía las que viajan lentamente, ¿sí? A eso le llamamos energía luminosa, que es la energía de los fotones que salen de una fuente de luz y que tienen energía, pero que nosotros en general, los seres vivos y las plantas, si no tuvieran hojas, no podríamos aprovechar. Entonces, el aparato para realizar esta transformación de energía luminosa a energía química está en las hojas principalmente verdes de las plantas. Pero, ¿qué entienden ustedes por energía química? A ver, ¿qué sería para ustedes un ejemplo de energía química? ¿Transformación de compuestos? Sí, pero ¿como cuál es un compuesto típicamente energético para los ¿El seres ATP? vivos? El ATP, ¿sí? O sea, cuando nosotros pensamos primero en energía química, la principal fuente de energía química para todo lo que nosotros hacemos es el ATP, ¿sí? Que tiene 2 enlaces fosfato de alta energía. Y como todos los seres vivos crecemos a expensas de esta energía, pues entonces la podemos obtener, no así, no como ATP, pero las plantas son las que transforman la energía luminosa a energía química que llamamos ATP, ¿sí? Nosotros también necesitamos ATP, pero si nosotros nos comemos estas hojas, estas que están aquí y que están verdecitas y que están haciendo fotosíntesis, no vamos a estar comiendo ATP. Lo que vamos a estar comiendo es la transformación del ATP en compuestos estables, ¿sí? Como cuáles, los azúcares, lo que su compañera decía, es transformación o generar diferentes compuestos. ¿Cuáles? Los que podemos reconocer nosotros, que podemos utilizar las plantas o los animales, son los azúcares, los lípidos y las proteínas. Entonces, quiere decir que todavía hay un camino entre luz, ATP y compuestos orgánicos, ¿sí? Nosotros no nos podemos nunca nos vamos a comer el ATP. ¿Por qué? Porque en este momento que yo les digo ATP, ya se acabó el ATP, ¿sí? En fracciones de segundo. Entonces, la única forma de guardar ese ATP por las plantas primero es transformarlo a azúcares, ¿sí? Y de ahí lo pueden guardar y nosotros nos podemos comer los azúcares hechos por las plantas y ahí está el ATP guardado, o los lípidos que también hayan hecho las plantas o otros seres vivos, o las proteínas, y eso sí lo podemos desdoblar, liberar el ATP. ¿Para qué? Para que podamos movernos, acostarnos, digerir la comida. Para todo eso necesitamos el ATP, pero el ATP es instantáneo, se forma y se usa, y si no, se pierde, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de energía química, en primer lugar es el ATP, pero no se puede transmitir de una célula a otra, ni de una planta a otra, ni hacia los animales, a menos que esté transformado el ATP en un compuesto estable, que son principalmente o inicialmente los azúcares. Y por eso decimos que a través del proceso de fotosíntesis, el CO2 se transforma en azúcares, ¿sí? A través del proceso de fotosíntesis, en donde la energía para formar estos azúcares viene de la luz. Aquí les puse, pues, 4 aspectos relacionados con lo que es fotosíntesis, ¿sí? En primer lugar, es un proceso muy complejo que llevan a cabo nada más las plantas verdes. En las hojas, puede ser que tengan fotosíntesis en tallos, pero no va a ser con la misma cantidad de velocidad de fotosíntesis. Puede que algunas estructuras de reserva o frutos también realicen fotosíntesis, como, no sé, una manzana verde o un plátano verde o una naranja verde que tenga cloroplastos, porque es el requisito, y los cloroplastos son muy abundantes en hojas. Entonces, a las hojas maduras, sobre todo,
que ya están en su máximo crecimiento y en su máxima capacidad de intercambio de gases, de abrir estomas, de nutrientes, son los principales lugares donde ocurre la fotosíntesis y en menor proporción en otros tejidos verdes que tengan cloroplastos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa nos caracteriza la fotosíntesis? Que se consume, se absorbe CO2 y se libera oxígeno. Este CO2, ¿qué va a hacer? Va a ir a dar como parte, su función es ir a dar parte de los azúcares. Este CO2 se va a transformar en carbonos que después llamamos carbohidratos. Y a la par del proceso de que está realizando la fotosíntesis, se libera oxígeno. Entonces, el oxígeno se va a la atmósfera y lo pueden tomar las plantas o los animales para respirar. Y entonces, ¿cuál es el propósito principal? Como decían ustedes, cambiar la energía luminosa a energía química, que inicialmente va a ser ATP, pero que inmediatamente se utiliza por las plantas para síntesis de azúcares y que ya nos pasen esa energía que ellas acaban de formar, las plantas, a través de la fotosíntesis. Entonces, aquí tenemos en resumen qué es lo que entra. Entra la luz al proceso de fotosíntesis a través de los pigmentos, ¿verdad? Porque es energía luminosa. Siempre que hablemos de energía luminosa, quiere decir que tiene que haber pigmentos. Ahorita vamos a hablar de los pigmentos. Y hay agua, también requisito para la fotosíntesis. ¿Para qué se usa el agua? Como una fuente de electrones. Lo vamos a ver después. Entonces, de día, en presencia de luz, el agua se rompe en oxígeno, hidrógenos y electrones. El oxígeno sale a la atmósfera, como ya vimos. ¿De dónde viene ese oxígeno que se va a la atmósfera cuando hay fotosíntesis? Del agua, del rompimiento de la molécula de agua. Y el CO2 se absorbe por los estomas como el compuesto, como la base de los azúcares, ¿verdad? El carbono es lo que se va a transformar en azúcares. Aquí tenemos 6 carbonos. Por cada 6 carbonos se van a formar un azúcares de 6 carbonos, ¿verdad? 6 carbonos aquí implica un azúcar de 6 carbonos que se llama glucosa. Y este oxígeno, ¿de dónde viene? Del rompimiento de la molécula de agua, ¿sí? Y necesitamos la energía luminosa que se queda aquí finalmente. Primero aquí ATP y el ATP se usa para formar este azúcar. Entonces a eso se le llama fotosíntesis, a la transformación de energía luminosa a energía química en donde hay cloroplastos y clorofilas, utilizando como sustrato al CO2 y al agua. Y esto, con ayuda de la energía luminosa, lleva a un compuesto complejo que es un azúcar donde está el ATP guardadito. Entonces nosotros nos comemos la hoja. ¿Qué nos vamos a estar comiendo? Los azúcares que están aquí, que formó esta hoja antes de que nos la comiéramos, ¿sí? Y al mismo tiempo se está liberando este oxígeno que ayuda a mantener en la atmósfera el balance entre CO2 y oxígeno para la vida sobre la Tierra. Fíjense, en una hoja madura, vamos a decir que tenemos en promedio, fíjense, 500,000, o sea, medio millón de cloroplastos, ¿verdad? Por cada milímetro cuadrado. Si esto midiera varios milímetros o centímetros, vamos a tener millones y millones de cloroplastos en esta hoja, con una gran cantidad de fabriquitas, ¿verdad? Que llamamos centros de reacción en las hojas, en estos cloroplastos, ¿sí? Entonces es una gran cantidad, son fábricas muy complejas, muy eficientes de formación de azúcares, es como vendría siendo, nada más que es una fábrica viva, ¿sí? ¿Dudas o preguntas de esto? Esto es lo que necesitamos, ¿verdad? La estructura de los cloroplastos que está en las hojas, el agua, el CO2 y la luz. Y vamos a formar azúcares y liberar oxígeno. En resumen, eso es la fotosíntesis.
¿Podría regresar la diapositiva anterior, profa? ¿Esta? Sí, gracias. Es que quería copiar el último punto. Ujú. O sea, es en resumen eso. Lo vamos a ir desglosando. Estas yo se las voy a subir. Ahorita ya les voy a subir lo de nutrición y lo de agua. Nada más que también se me deshizo una memoria, ¿sí? Acabó así. Nada más así acabó la memoria. No sé si la ven, pero esta es la memoria. Entonces perdí mucha información y tuve que volver. Esta es la memoria donde está la información. No creo que se pueda sacar la información de aquí, pero entonces ya reorganicé todo de mis transparencias de las clases y ahí está. Sí, entonces les voy a mandar la de agua, que ya también la acabé de completar, la de nutrición, y ya después les mando esta porque luego la voy modificando. Bueno, entonces aquí está en resumen la fotosíntesis. Ahora, de la luz, fíjense, decimos que la luz es necesaria, la energía luminosa, pero no es toda la luz. Yo veo ahorita el sol aquí. De esta luz, ¿verdad? ¿Cuánto va a quedar finalmente en azúcares del total de luz que llega a la Tierra, a las plantas, a la superficie de un cultivo? Bueno, pues más del 60% o aproximadamente el 60% de la luz que vemos ahí, que es de muchos colores, aunque no lo veamos, pero es la composición de muchos colores, la mayor parte no se asimila por las plantas, ¿sí? Después un 40% del 40% restante que no se absorbió, pues una parte se pierde por transmisión o reflexión, o sea, se llega y se va para otros lados. Una no le pasa nada porque no hay forma de cambiarla, pero otra pues se va a ir cambiando de forma de desplazarse, que se le llama reflexión o refracción o transmisión. Entonces, de este 40%, después ya nada más, y otra parte se pierde por calor. Esta es disipación por calor. Entonces ya nada más nos queda una pequeña fracción de fotosíntesis. Esta cantidad de luz que se usa para fotosíntesis, los azúcares los utiliza la planta para crecer. A eso se le llama aquí, este es metabolismo para crecer. No es pérdida, es para crecimiento. Y el 5% se queda como acumulación de azúcares, que es lo que llamamos materia seca, ¿sí? Por ejemplo, aquí en estas hojitas, pues nosotros tenemos agua y tenemos azúcares. Entonces, finalmente, si le quitamos el agua y ya creció a tener toda esta rama, más las raíces, más los tallos, más las hojas, pues va a quedar como acumulación en estas hojitas. Los azúcares que se formaron en fotosíntesis se van a acumular más o menos el 5%. Se acumula. El resto se usa para crecer. Bueno, aquí tenemos esto de la luz. Entonces, fíjense, ¿qué es la luz? ¿Verdad? Lo que llamamos luz. Es de acuerdo a nosotros. ¿A qué le llamamos luz? A lo que nuestros ojos ven. Entonces, todo es desde el punto de vista que se llama humano o antropocéntrico, ¿verdad? ¿A qué le llamamos luz? Todas las longitudes de onda que viajan en el espacio, desde las muy chiquitas hasta las muy grandes, no las vemos. Nada más vemos un cierto nivel de longitud de onda, y a eso le llamamos luz, ¿sí? Y que va del violeta al rojo. Violeta, longitudes de onda más cortitas. Rojo, longitudes de onda más largas. Si se fijan, se va haciendo de cortito a largo. Estas ni las vemos. Estas tampoco las vemos. Pero sabemos que existen porque hay radio y en el radio oímos las ondas que van viajando con longitudes de onda muy largas. Y esto lo sabemos porque pues hay placas de rayos X, no las vemos, pero nos ayudan a entender las enfermedades, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que vemos es esto, es la luz visible. De esta luz visible, sí, que es una parte de todo el espectro electromagnético, así se le llama a todas estas longitudes de onda, hay una fraccioncita que es luz. Y luego esto que llamamos luz, la planta lo asimila.
pero no toda esta luz que nosotros vemos. ¿Cuál es la luz que van a detectar las plantas? Las que representan, que pueden absorber sus pigmentos. ¿Cuáles pigmentos están ligados a fotosíntesis? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son los pigmentos asociados con fotosíntesis? Xantofilas, Clorofila. clorofila A, clorofila B. O sea, clorofila A y clorofila B clorofilas es un grupo y los carotenoides es otro. Los carotenoides pueden ser carotenos y xantofilas. Carotenos son parecidos a las xantofilas, nada más que no tienen oxígeno, y las xantofilas son carotenos con oxígeno y se llaman xantofilas, ¿sí? Entonces, los pigmentos primarios necesarios forzosamente tienen que estar presentes en una planta para que haya fotosíntesis son las clorofilas. Si no hay clorofilas en una planta, no hay fotosíntesis. Aunque esté llena de carotenos, de xantofilas, no hay fotosíntesis, ¿sí? Entonces, forzosamente para la fotosíntesis tiene que haber clorofilas. Las clorofilas en plantas superiores son clorofila A y clorofila B. La clorofila A absorbe luz en el azul, fíjense, aquí está medio moradito, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con esto, la clorofila A absorbe a esta longitud de onda. Y la luz roja también se absorbe, que está más o menos aquí correspondería, aquí, ¿sí? Entonces, la luz azul y la luz roja son las que principalmente reaccionan con las clorofilas. Aquí lo vemos, luz azul y luz roja. Y tenemos clorofila A, que es más abajo en el azul y más arriba en el rojo, y la clorofila B, que es un poquito por arriba de esta en el azul y un poquito por abajo de la A en el rojo, ¿sí? Y los carotenos, los beta-carotenos que son, o los carotenos en general, o el beta-caroteno que es muy frecuente, absorbe ligeramente por arriba del azul, más o menos, aquí lo vemos. Aquí está clorofila A, clorofila B y los carotenos empalmados. Esta ficoeritrina, ficobilina, ficocianina, todos estos son de las algas, no están en plantas superiores. ¿Cuáles pigmentos están asociados con fotosíntesis en plantas superiores? Clorofila A, clorofila B. Y les ayudan a estas clorofilas los carotenoides, que pueden ser carotenos o xantofilas, ¿sí? ¿Dónde absorben estos pigmentos por su estructura? Pues ligeramente entre este azul de clorofila A y clorofila B, aquí. Amplían un poquito lo que absorben las clorofilas solitas. Pero si tuviéramos puros carotenoides sin clorofilas, no hay fotosíntesis, ¿sí? Si hay alguna mutación por ahí en una planta y vemos la hojita así como blanquita o amarillita, o vemos medio anaranjadito, pero no vemos verde, esa hoja no puede realizar fotosíntesis, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el verde es reflejado por las clorofilas A y B. Entonces, esta zona no la ven las clorofilas, porque la reflejan mucho, ¿sí? Por su estructura. ¿Por qué son así? Pues porque así son, ¿sí? Nosotros somos también de mucha diversidad de formas, pues así somos. Bueno, entonces aquí les puse un como resumen. Sí. Una pregunta, ¿y las plantas que tienen hojas blancas, o sea, no tienen clorofilas, ¿no? No. Y Esas, mira, no, lo que puedes tener tú, se llaman albinas, ¿sí? Ah. Las plantas albinas no viven, o sea, no pueden vivir a menos que existan esas mutaciones por hojitas. Sí ven que algunas plantas tienen hojas verdes y hojas blanquitas, o mitad verde y mitad amarilla o blanquita. ¿Sí han visto en las ornamentales? A veces hay así. ¿Sí han visto alguna plantita así? Sí, profe.
Bueno, entonces, donde ustedes vean que no está verde, no hay cloroplastos y no hay clorofila. Por lo tanto, esa zona o ese manchoncito o esa área no puede realizar fotosíntesis. Si toda la planta es albina, ya crecería tantito a reserva de con base en las reservas de sus semillas y se muere. Porque si no puede genéticamente generar cloroplastos y clorofilas, no puede seguir viviendo. Nunca vamos a encontrar así una planta que toda sea así blanca, blanca, blanca. No, podemos ver que tenga flores blancas, ¿verdad? O otras estructuras por ahí blancas, pero tiene que tener hojas que realicen fotosíntesis, si no, no puede llegar a crecer, porque esa es la característica de las plantas verdes, ser autótrofas. ¿Qué quiere decir eso? Que generan o fabrican su propio alimento a partir de la energía del sol, ¿sí? Principalmente de ahí les viene la energía para sintetizar sus azúcares. ¿Y cómo podemos saber que está funcionando? Porque es verde, ¿sí? Entonces, algunos puntos importantes, así como resumen, que es que las clorofilas A y B, que están en todas las plantas verdes, son los esenciales o fundamentales para que haya captación de luz para fotosíntesis y canalizar esa energía, ¿verdad? La energía que captaron del sol, que es la luz azul y roja, los pigmentos que llamamos clorofilas, la llevan, la canalizan, la concentran, toda esa energía luminosa en los centros de reacción. ¿Qué es un centro de reacción? Es una partecita en el cloroplasto en donde va a darse la transformación de energía luminosa a energía química, como lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿sí? No es así de rápido, de que, ya llegó la luz y de aquí, sí lo hacen rápido, pero no quiere decir que sea así de que instantáneo, capta la luz y ya hay azúcares, pues no, tiene que pasar por el proceso que llamamos fotosíntesis. Y el primer lugar donde hay cambios de energía luminosa a energía química es en los centros de reacción. Es unas fabriquitas que están en los cloroplastos, ¿sí? Y vamos a ver después cómo están constituidos. Estos centros de reacción tienen, además de todas las clorofilas que captan luz, ¿cómo se llaman las clorofilas que captan la luz, la energía luminosa? Se les llama pigmentos antena. Son exactamente como las antenas de televisión o de los radios que van viendo para dónde está la luz. Incluso se mueven, las clorofilas se mueven como antenitas. Entonces, si ahorita hay luz para allá, se mueven para allá. En la tarde hay luz de este lado, se mueven para este lado. Estoy hablando de las clorofilas, no de las hojas, de las clorofilas que están adentro de las hojas. Se enfocan hacia donde está la luz, forzosamente así son, y después canalizan toda esa energía, vamos a ver cómo, a un centro de reacción en donde toda esa energía captada se va a transformar en energía química que llamamos ATP primero y después los azúcares. Entonces, en los centros de reacción en particular vamos a tener, aparte de las clorofilas A y B que llamamos pigmentos antena, vamos a tener moléculas de clorofila A que absorben solo en el rojo de 680 nanómetros y en el rojo de 700 nanómetros. Ya casi nosotros ni la vemos esta luz, ¿sí? Entonces necesitamos pigmentos antena, necesitamos fabriquitas que se llaman centros de reacción que captan nada más luz roja y roja más arriba. Después vamos a ver cómo le hacen estos pigmentos para llegar hasta estos centros de reacción. Y tenemos la colaboración en el proceso de los carotenoides, que no son esenciales, pero sí son benéficos para las plantas que los tienen. ¿Por qué? Porque amplían el espectro de energía que captan las clorofilas. Les ayudan a la captación de luz. Segundo, si hay mucha luz y mucho oxígeno, que sucede eso cuando se cierran los estomas, los pigmentos se oxidan. Entonces, si los pigmentos se oxidan, se van a oxidar las clorofilas, pero si tienen carotenoides, se oxidan los carotenoides que no son esenciales y las clorofilas siguen funcionando.
Eso es lo importante de esta relación de clorofilas carotenoides. Una planta que genéticamente no pueda formar carotenoides por alguna mutación, sí va a tener fotosíntesis si tiene clorofilas, pero sus hojitas, su vida útil va a ser más corta porque no tiene la protección y el apoyo de los carotenoides, ¿sí? Una planta sin clorofilas, aunque tenga todos los carotenoides del mundo, no hace fotosíntesis, ¿sí? Es necesaria la presencia de clorofilas. Y otra función, de todas maneras, esta función es de protección. En este caso, los carotenoides se oxidan y ya, se acabaron. Hasta ahí llegó su vida útil de esa clorofila. En esta otra función, ¿qué sucede? Que hay una serie de carotenoides que son xantofilas que cambian de aquí se oxidan, pero no totalmente, se reducen, se oxidan cuando hay mucha luz, pero en la tarde se reducen y mañana ya están reducidos, se vuelven a oxidar. O sea, como que son ciclos que son, que están pasando de oxidarse, reducirse. Entonces, más protegen a las clorofilas de que se oxiden, ¿sí? A eso se le llama ciclo de las xantofilas. Fíjense, aquí están. Una xantofila que está en el cloroplasto, con mucha luz cambia a esta otra xantofila. Esta xantofila se oxida. Cuando hay baja luz se regresa a esta xantofila y en la noche está en esta xantofila. Mañana en el día se oxida esta xantofila a esta cuando hay mucha luz. Esta se vuelve a oxidar si sigue mucha luz. Y luego se regresa a esta forma y así está. O sea que está ayudándole indirectamente a las clorofilas para que ellas sigan haciendo su función. Como quien dice, están entreteniendo al oxígeno, ¿sí? Para proteger de la oxidación a las clorofilas. Bueno, entonces aquí nada más con esto vamos a hablar un poquito de, tenemos las partículas luminosas. Esta es una partícula luminosa, está lleno aquí de partículas luminosas que están llegando del sol, llegan a los pigmentos en los cloroplastos, ¿verdad? Aquí es un pigmentito y aquí hay otro y otro. Todos estos puntitos son ¿qué? Son pigmentos que llamamos clorofilas en los cloroplastos. Entonces llega el fotón, llega con una clorofila, capta la luz, le pasa, o sea, captó la energía de esta luz azul o roja. Acuérdense que tiene que ser azul o roja si estamos hablando de clorofilas. Captó la luz, se la pasó al de al lado. Captó la luz que venía desde esta energía y se la pasa al de al lado. ¿Qué se está pasando aquí? Se está transfiriendo energía, ¿sí? ¿Cómo se transfiere la energía de los pigmentos a nivel universal en nuestros ojos o en cualquier cosa que veamos o que podamos ver porque tenemos pigmentos en los ojos o pigmentos en la piel? ¿Cómo se transfiere la energía? Por dos maneras, eso es universal. Por resonancia o vibración, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Energía, 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 energía. Todo es energía hasta llegar a un centro de reacción, que aquí están más oscuritos. ¿Qué es el centro de reacción? El lugar donde se colecta la energía de todos los fotones y de toda esta transferencia como en cadenita por resonancia o vibración. Y aquí toda esa energía acumulada ya no va a ser una partícula luminosa, van a ser millones y millones y millones de partículas luminosas. Aquí van a interaccionar a través de varios transportadores de electrones y de los fotosistemas para que se libere un electrón. Aquí la energía va a ir en el electrón en el centro de reacción. Y finalmente vamos a tener con estos cambios de electrones el ATP, ¿sí? Aquí dice transferencia de energía por resonancia
Aquí no dice por vibración, pero sí es por vibración y resonancia, y aquí lo vemos, ¿sí? Tenemos el fotón de luz, intercepta una clorofila. Esta clorofila, su estructura, pues, ¿qué hace cuando recibe esta energía? Otro nivel, un electrón, este electrón lo manda para acá, ¿sí? Pero no va a transportar electrones, simplemente capta la energía y lo saca de onda a este electrón. Este electrón va a regresar a su nivel normal cuando se pasa la energía a otros pigmentos, ¿sí? Entonces, este electrón regresa para acá, o este electrón regresa para acá, o este electrón regresa para acá. ¿Cuándo? Después de que transfirió al siguiente pigmento la energía. Por resonancia. Resonancia quiere decir que las dobles ligaduras hacen esto. Todos los pigmentos tienen dobles ligaduras. Entonces están así, hacen esto, ¿sí? O sea, quiere decir que en el momento que captan la energía, suben y bajan, ¿sí? ¿Cuánto tarda en subir y bajar el electrón? Por la energía que absorbió, 10 a la menos 12 segundos, ¿sí? Entonces son millonésimas de segundo. Ni nos imaginamos qué tan rápido es eso. Y vibración, ¿qué quiere decir? Que también llega el fotón, altera a un electrón de aquí, vibra, y le pasó al de al lado, ¿sí? Le pasa al de al lado, aquí a este, por resonancia, quiere decir por cambios de dobles ligaduras, o por vibración. Esa es la forma de captar la energía luminosa y transferirla de un pigmento antena a otro, ¿sí? Entonces, hasta ahí le vamos a dejar ahora para que después ya veamos qué sucede en detalle en los centros de reacción. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar que es la parte de captación de energía luminosa y ya vimos qué tipo de luz, ya vimos qué tipo de pigmentos son los que están actuando para que se dé el proceso de la fotosíntesis. Y estamos hablando, todo esto es que pigmentos antena, ¿sí? Que son los que están acá y les llega la luz roja, pues la agarran y se la pasan al de al lado. En, como les digo, 10 a la menos 12, 10 a la menos 10 segundos. ¿Sí? ¿Cómo se la van a pasar? La energía. No hay otra cosa más que energía por resonancia o vibración. ¿Cuál es el requisito para que estos sistemas funcionen? Que todos los pigmentos estén apachurrados, súper condensados en las membranas de los tilacoides. Si un pigmento está aquí y otro está aquí, este pigmento nunca le va a pasar la energía que captó a este pigmento porque está muy separado. Entonces necesitamos que estén acumulados así uno encima de otro para que cada uno de estos le pase la energía así a los que siguen, a los que siguen, a los que siguen. ¿Sí? Esos son los principios de captación y transferencia de energía de la luz. Hasta ahí vamos, todavía no vemos la transformación a energía química, nada más es la transferencia de la energía luminosa. Y ahí le vamos a dejar ahora, ¿sí? ¿Dudas o preguntas de esto que acabamos de mencionar? No lo cerré, la voy a cerrar. Y estamos aquí. Creo que no, profesora. ¿No tienen dudas? ¿O no qué? ¿No tienes dudas? ¿Sí? Por lo mientras, Bueno, entonces aquí ya veo que están